verso 1 al 10. Después, verso 1 al 10. Aquí, para hablar aquí. Buenas tardes, amados y amadas del Señor. Les bendigo en esta preciosa mañana. ¿Del 1 qué? El 10. Ok, vamos. Amados, les bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones en esta preciosa hora, en esta preciosa tarde, y que Dios me los bendiga, el Señor los guarde. Hoy vamos a continuar con esta clase, con esta lección, con este aprendizaje, acá con el pastor Víctor Murillo y también su servidor. Ahí están para que ustedes le den a la página me gusta. Recuerde que esto lo maneja el Señor, esto es del Señor, el tiempo de Dios. Esperemos, tengamos paciencia porque yo sé que Dios está moviendo las piezas, Dios está moviendo las fichas, Dios está moviendo el ajedrez para que nosotros pues podamos ya lo he dicho y movernos de acá. Por ahí les queda, después ahí le queda la cuenta IBAN, le queda Simple Móvil, todo eso, aquellos que tengan la bondad, y ahí estamos para recibir cualquier colaboración. ¿Por qué? Porque hoy estudiamos, gracias a Dios, para que el apóstol, para que el pastor no alce tanto la voz, para que no alce mucho la voz. Entonces eso con una cuestión, un micrófono de solapa, él no alza tanto la voz. Claro que si usted gusta, él no alza la voz porque digamos ahí él se escucha bien, pero también si lo tenemos acá, yo se lo pongo ahí a él y lo conectamos al celular, que ahora las cosas son muy diferentes. Ahora las cosas son muy diferentes y se escucha. Y todo eso, y no solo eso, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Que un ministerio se maneja. Como me decía una persona ayer, si esto viene del Señor, pues esto va a permanecer. Y yo creo que ha permanecido, gracias al Señor, ha permanecido. Vendrán en el momento otras personas, porque vendrán, dice que están muy demasiado con su agenda, pues ahí un poco llena y todo eso, pero no importa. Aquí lo importante es que hoy estamos acá y que el Espíritu Santo de Dios y que Jesús está acá. ¿Ok? Vamos a orar un momento, le voy a orar un momento, dele compartir, dele me gusta y así nos ayuda y nos ayudamos todos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, el poder y la gloria es para ti, Dios mío, toda la honra, todo lo que tú te mereces, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo el Rey. Te bendigo, Padre, en este momento, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, y que no llamen porque se me olvidó poner, ya le voy a ir a bajar ahí, porque si no llaman, entonces se corta totalmente la transmisión. Amados y amadas del Señor, los bendigo. Un momento para bajarle el volumen a esto, porque si no, esto se va a cortar. Amados y amadas del Señor. Perdón. No, ya estaba, sí. Hábleme a ver. ¿Aló? Sí, hola. Okay. Habla. Vamos a estudiar en esta hora Apocalipsis, capítulo 19. Ok, perdón, sí, si no, ya estaba ahí, porque si no, pues esto si hacen una sola llamada, digamos, a este número, por cualquier tipo, entonces la transmisión se corta. Ok, ahora sí, estamos para servirle, amados y amadas del Señor, pero principalmente al Señor, al Espíritu Santo. Espero que ustedes abran el entendimiento, que comiencen, agarren un bolígrafo, agarren un lápiz, algo, ahí para que comiencen a apuntar y comiencen a ir aprendiendo, que todos comencemos a aprender el Apocalipsis y todo eso, y muchas cosas que vienen en el nombre de Jesús. Eso yo lo espero, creo, le he creído a Dios y siempre le voy a creer a Dios, aunque todo se vea como contrario, ¿verdad? Como a veces vemos, de qué raro, ¿verdad? Pero no,
Esto cada día va en crecimiento porque lo veo en las redes sociales, lo veo en mi página, que va en crecimiento y yo le agradezco al Señor. Bueno, sin más preámbulo, le vamos a leer Apocalipsis 19, capítulo 1 al versículo 10. Capítulo 19 del versículo 1 al versículo 10. Dice, alabanzas en el cielo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Pongan atención, amados, de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos decía, aleluya, porque el Señor es el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ha preparado y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los justos. El número 9, la cena de la boda del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo. Y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos una introducción o un prólogo del mismo capítulo 19, que es lo que queda a partir del versículo 11 en adelante. Esta era una costumbre que se daba en aquellos tiempos. Siempre que un pueblo vencía a otro, el comandante o el principal o el rey, cuando venía de la batalla y que había triunfado y entraba en el dominio del otro pueblo, le hacían una entrada triunfal montado en un caballo blanco, o que eran los elementos de guerra en ese entonces, los caballos. Por eso aquí esto lo tomamos como una introducción. Hay un ejemplo también en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, cuando ya pasaron todas las plagas, pasaron todos los problemas, pasó todo el Armagedón, porque Armagedón es la guerra de la palabra contra la oposición de la palabra, o sea, la guerra de Dios contra el mundo, que es el caso de Egipto. El faraón
peleando contra Dios. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, entonces vemos que Egipto quedó enterrado en el mar y el pueblo esclavo que estaba bajo la promesa pasó por en medio del mar y salió al otro lado, ya libres. ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando ya estuvieron al otro lado? Si vamos a Apocalipsis capítulo 15, encontramos el cántico de Moisés, que se dio en Éxodo capítulo 15 también, donde ellos, ¿cuál era el cántico de Moisés? Grandes y maravillosas son tus obras. Hay hasta un corito muy lindo eso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los reyes, Rey de los santos. Entonces vemos ya Moisés habiendo triunfado con su pueblo, entonces viene la alegría, con danzas, con panderos. Igual sucedía con los reyes de no solo del pueblo de Dios, sino hasta los paganos. Cuando vencían, entonces tenían su entrada triunfal. De hecho, también copiando esta costumbre, vemos la entrada triunfal de Jesús. Claro que ya no fue en caballos blancos, ni negros, ni postentosos, ¿verdad? Sino más bien en un burrito, como para contradecir, porque aquellos triunfos eran con ansiedad de poder, de fama, riquezas y desde llegar a ser rey. Jesús, después de que había predicado el evangelio a su gente, que ya había cumplido su ministerio y que ya no podía seguir en lo mismo, entonces prepara su entrada triunfal a Jerusalén para anunciarles al pueblo que ya él había triunfado, que ya él había ganado, y esperaba su triunfo. ¿Dónde era el triunfo de él? En la cruz, con una corona de qué, no como la que usaban los reyes de antes, sino una corona de espinas. Entonces, este inicio de la lectura que acabamos de tener es eso. Inclusive, tenemos también cuando David, después de vencer allá a algún pueblo y someterlo a su cautividad en su reinado, que regresó al pueblo, y tenemos que es la historia de David danzaba. ¿Por qué? Porque había dominado, se quitó hasta sus vestiduras de rey. Amén. Feliz y contento, porque ellos habían triunfado. Aquí, en Apocalipsis 19, encontramos la misma historia. Por eso hemos repetido muchas veces, y lo seguiremos diciendo, para abrirle el entendimiento a las personas, que Apocalipsis no es nada nuevo. Apocalipsis es una repetición de la historia, según el contexto. Entonces, aquí vemos que después del Armagedón, este Armagedón, que es la guerra de Dios, que va del capítulo 16 de Apocalipsis al capítulo 18, donde, como dice la lectura, que donde estaba la gran ramera, y del capítulo 16 al 18 vemos las plagas, las consecuencias de la rebeldía de esta gran ramera o imperio babilónico para con la palabra del Cordero inmolado resucitado. Aquí ya entonces el Cordero ha ganado la batalla de Armagedón. Inclusive para muchos este término Armagedón, en mi experiencia, compartiendo con la gente, se les ha hecho un mundo. Y dicen, el Armagedón no ha venido, el Armagedón por aquí, el Armagedón por allá. Pero que en esta hora queremos aclararle qué es el Armagedón. El Armagedón fue inclusive también en la antigüedad, en el Valle de Megido, que se dieron guerras entre
el pueblo de Dios y los pueblos paganos. Un lugar ahí donde se realizaban guerras de los pueblos. Aquí lo encontramos también. Armagedón es eso, la guerra de Dios. Pero aquí ya el Cordero Inmolado ya ha ganado. Amén. Ahora, de hecho, aquí surge la palabra evangelio. La palabra evangelio también se da. Siempre que el rey venía de vencer a un pueblo y entraba triunfante, venía la gran noticia, una noticia de gozo. Y es después lo que llamamos, ¿cuáles son las noticias de gran gozo? El evangelio. De ahí sale la palabra evangelio, noticia de gran gozo. Entonces, cuando hablamos del evangelio, ¿son qué? Noticias de gran gozo. ¿Por qué? Porque el Cordero Inmolado ha vencido, o Jesús ha vencido. Entonces, estos primeros versos nos llevan a una fiesta. Inclusive lo podemos ilustrar con ilustraciones modernas. Cuando hablando de fútbol, cuando se llega a la final, entre los dos equipos que llegaron a la final, que se da el partido estelar, vemos cómo van los fanáticos de cada lado. Van contentos. Y si hay un equipo favorito, todavía mejor. Ellos de antemano, ¿qué van? Van celebrando el triunfo de su equipo. ¿Por qué? Porque en las lógicas del fútbol ya ellos saben cuál es el favorito, cuál va a ser el ganador. Entonces, eso se da también en la política. Cuando ya se perfila el candidato ganador por sus porcentajes que son altos, publicados, entonces ya comienza de antemano, de antes de proclamarse el rey o el ganador, ya comienza a proclamarse con alegría y esperando la buena noticia cuando den los cómputos. Pues aquí, en Apocalipsis 19, no es la excepción. ¿Cuál es la gran noticia en ese momento? Que ya el Armagedón llegó a su fin. Del capítulo 16 al 18, todo el capítulo 18 hasta el verso 24, donde termina, ya todas las plagas, todas las calamidades, todos los sufrimientos, toda la gran tribulación, ya llegó al fin. ¿Por qué? Porque la gran ramera, Babilonia, todos los aconteceres y gran confusión de este mundo ha llegado a su fin. Y entonces viene el rey triunfador en un caballo blanco. ¿Y viene solo? No, él también tiene su ejército celestial. Él viene con miriadas y miriadas de ángeles. Viene inclusive con las personas que él se llevó en la primera resurrección. ¿Recuerdan Mateo 27, 50 al 54? Los que resucitaron con él y se los llevó allá para el jardín de Edén. Entonces viene, imagínense qué ejército más poderoso y más bueno. Amén. Entonces los ángeles y las personas que él se había llevado cuando resucitó. Entonces ahí es donde viene el aleluya. Prepárense porque viene el rey, hay que recibirlo. Ahora aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué nosotros no hacemos de este cántico el aleluya nuestro? ¿Por qué no decimos, Señor, ven pronto? Aleluya, gloria a Dios, el Señor viene. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Será que el Señor no ha triunfado? ¿O será que nosotros no somos parte del ejército celestial? Como se ilustró por allá con las vírgenes sensatas e insensatas.
¿Cuál es el miedo si nos espera una gran fiesta? De decir, ven Señor, ven pronto, queremos entrar. ¿A qué? A la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Por qué nos da miedo? Que nos inviten a la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Sabe? Que una cosa es ser novio o novia y otra cosa es ser esposo o esposa. Pareciera que nosotros ahora lo que tenemos es una relación de noviazgo con el Cordero inmolado resucitado. ¿Y cómo son las relaciones de noviazgo? Son, entre comillas, muy bonitas. Son, como decimos, periquitos de amor. Uno siempre va bien presentado a donde la novia, bien oloroso, lleva sus chocolates, lleva su regalito a las fiestas, lleva el carro, ya recoge, etcétera. Todo muy agradable, entre comillas. Pero no es real las acciones. No son sinceras las acciones. Porque esas acciones llevan un interés de dominar al otro, de conquistar al otro. Aunque suena bonito mi novio, mi novia, pero como no hay compromiso, ya el día que ya me decepcionó, que ya no me gustó, que le llegué sucio, muy oloroso, ya hasta ahí termina el noviazgo. Eso a veces nos da la apariencia de que nosotros somos como la novia de Jesús, de Jesucristo resucitado, sin compromiso. Pero ahora, como dice el capítulo 19, ahora el esposo está viniendo el esposo. Y viene por una esposa, no viene por una novia. Viene a hacer un pacto, una alianza, un contrato matrimonial, como se hacen así en la vida diaria. Viene a hacer un contrato con una esposa virgen, sin mancha, pura, vestida de blanco. Porque el esposo viene también con su santidad, con ángeles y sus invitados, a celebrar, ¿qué? Las bodas del Cordero. Amén. Y ahí es donde está el problema. Si no hemos sido una novia fiel, con buenos pensamientos, nunca vamos a llegar a esas bodas del Cordero. Qué fuerte. Ahora, ¿cuándo empieza la fiesta de esas bodas del Cordero? Por eso es la alegría antes. Yo no sé si ustedes han visto en las iglesias las fiestas y los carros y cuando llega la novia, el novio y todo aquello tan bonito. Y después de que se casan ya viene el desfile y después el banquete, la fiesta. Entonces, es bonito si nosotros verdaderamente somos fieles. Amén. Como iglesia o como pueblo de Dios somos la esposa del esposo. Y entonces, ahí es donde vemos, a partir del verso 11, capítulo 19, verso 11, que en cualquier momento se va a dar el matrimonio. Y me gustaría que lo leamos, porque es mejor que la Biblia nos lo diga, del verso 11. En el capítulo 19. Sí, del verso 11 en adelante. Yo le digo a él. Bueno.
El jinete y el caballo blanco. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él le regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños, grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo, y contra su ejército. El 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, aquí está, que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hasta ahí. Sí. Amado. Entonces vemos cuando empieza el desfile y que toda la gente está esperando ahí que venga el esposo. Y es lo que vemos a partir de este verso 11 en adelante. Aparece un jinete con una corona. Quiere decir que viene como rey en su cabeza, con vestiduras blancas, en su muslo un título que dice la palabra de Dios. Uh-huh. ¿Por qué ese título? Porque aquí ha vencido la palabra de Dios. Ya se ha predicado la palabra de Dios y ha destruido a todos los que se oponen a la palabra de Dios, que es el Armagedón. Entonces ya él viene triunfante con sus ángeles y sus discípulos. ¿Y viene a qué?
a tomar el control ya, a juzgar a vivos y muertos, a administrar la tierra que él había perdido. Ahora viene a recuperarla. Y por eso viene Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclusive este caballo blanco es el mismo que encontramos en el capítulo 6, verso 1 de Apocalipsis. ¿Recuerdan cuando el Cordero inmolado abrió el primer sello? Dice, y apareció ¿qué? Un caballo blanco. ¿Y para qué apareció ese caballo blanco ahí en Apocalipsis 6.1? ¿Qué símbolo de rey? Símbolo de la palabra triunfante. O sea, allá en el capítulo 6 es la predicación, el anuncio de la predicación de la palabra. Allá se inició. Aquí que vemos el cumplimiento. Ya se predicó, como dice Mateo 28, a toda criatura. Como dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino a toda persona, a toda la gente. Entonces aquí ya vemos el cumplimiento del trabajo que se inició allá con el caballo blanco, terminado acá. La predicación de la palabra ya se ha dado. Ya se dio. Inclusive ahí es donde empiezan los incrédulos a decir, pero toda la vida se ha dicho que un día vendría, porque él decía, vengo pronto, que un día vendría a tomar posesión de esta tierra, y no se ha dado. Sin embargo, Jesús también tomando enseñanzas del pasado, ¿recuerdan alguna? Bueno, está el caso que mencionamos de Moisés, el caso de Noé, que la palabra se anunció. El problema no es de la palabra. El problema es de la persona que tiene libre albedrío y puede decir si la creyó o no la creyó. Pero el caso es que la oyó. Y la persona puede tomar la decisión. Como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, vea que Dios es respetuoso, si alguno oye mi voz, oye mi palabra, yo entraré a él y tendremos ¿qué? Una gran boda, una gran cena, que es esta la que estamos hablando. Y si no quiere ser invitado, ya pues simplemente no lo crea y siga su camino. Por eso ahí se habla de que cuando este caballo blanco con ese jinete con diademas que son coronas, que viene con poder y gran gloria, con ya su título bien dado, viene para recoger a su esposa y tener la gran boda del Cordero. Pero ¿a dónde va a ser esta gran boda del Cordero? Allá en las nubes. El Cordero todavía no baja hasta tocar tierra, porque la tierra está contaminada. Lo que viene es a llevarse a su esposa. Ahora, cuando el Cordero aparece en las nubes, ¿manda a quién? A sus ángeles. Dice, vayan. Como pasó con la Pascua, mandó el ángel de la muerte. Y así indistintamente siempre mandó ángeles a separar el trigo de la cizaña. Cuando llegaron a Sodoma y Gomorra, los ángeles, escojan los míos y tráigamelos. Entonces, cuando
este gran acontecimiento se dé, que van a aparecer los ángeles aquí en la tierra, que van a ser miriadas de miriadas, que van a llegar así donde cada persona. Nos encontramos 4 estados de personas. Unos que están en el cementerio, o sea, que están bajo tierra, que murieron con la palabra en su corazón. Amén. Y a la par de ese, en el nicho que sigue, hay otro también, bajo tierra. Pero este otro murió sin, oiga, repito, sin la palabra. Ahí están los dos juntitos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Muerticos. Pero hay otros 2 grupos, que son ¿qué? Los que estamos vivos. Entonces, en este momento, muchas personas de las que estamos vivos, tenemos la palabra en nuestro corazón. Estamos creyéndola, confiando y vigilantes porque sabemos que en cualquier momento viene el esposo a llevarme. Pero también a la par de nosotros hay otras personas que están vivas, que son parte de la gran Babilonia, que son parte de la gran ramera, que están con sus costumbres que les ofrece el mundo, que no quieren nada. ¿Con quién? Con la palabra. De hecho, ese es el trabajo que tenemos nosotros, los que conocemos la palabra. Dios, que es un Dios de amor, no quiere que nadie se pierda. Amén. Y por eso ha estado dando tiempo para que esas personas que son burladores de la palabra se arrepientan, se vuelvan a Él. Dios es paciente. Pero como en el tiempo de Noé, también llega el momento que ya no es que la paciencia se acaba, pero por amor a estas personas que ya no tuvieron inteligencia, no pasaron de ser ignorantes, Dios en su amor prefiere destruirlos. Entonces, cuando los ángeles llegan aquí a la tierra, primero van a los cementerios. Por eso dice, los mares darán los muertos. Van a los cementerios, a los mares. Y todos los muertos que están ahí, ya sean las aguas o bajo tierra, que murieron con la palabra, ¿qué pasará con ellos? Se levantarán. ¿Y tomarán qué? El galardón prometido. ¿Y cuál es ese galardón? El cuerpo glorificado. Igual como pasó cuando Jesús se levantó. Salió del sepulcro, llegaron unos ángeles, lo levantaron y ¿qué tomó? El cuerpo glorificado. Ese es el galardón. Ese es el galardón. ¿Y qué pasó con el vecino ahí que estaba en el otro nicho bajo tierra sin la palabra? Dice, ese sigue ahí, muerto. Ese todavía no se levanta. Y ahora, con los que están vivos, el que está vivo con la palabra en su corazón, dice que es transformado. ¿A qué es transformado? Se le da un cuerpo también glorificado. Y entonces, ese muerto que se levantó de allá y este vivo, que se le da un cuerpo glorificado, estos dos, simultáneamente, son llevados por los ángeles a estar allá en los aires. Y empieza la gran boda del Cordero allá en los aires. Usted sabe que a mí personalmente, seguro en algún momento tenía yo mis dudas con este mensaje,
y decía, ¿cómo allá en los aires? ¿Cómo allá en el cielo? ¿Cómo van a estar? Como uno está con la cuestión de la ciencia y la fuerza de la gravedad aquí, ¿cómo van a estar allá en una gran fiesta? En los viñedos del Señor, tomando de los vinos del Señor, donde el Señor es el anfitrión y nos va a servir. Él es el marido, el esposo. Y nosotros los invitados. Y un día me cayó. Si Rusia, si Estados Unidos tienen allá, no sé dónde, en los aires, sus plataformas, donde hay gente viviendo, nosotros, hombres, hacemos eso. Ahora Dios, que es el dueño y creador de todas las cosas, le va a costar hacer allá un jardín en el aire. Si Él es el creador de todo y hace lo que quiere, como dueño y creador. Pues entonces, allá va a ser esa fiesta. Ahora, ¿cuánto va a durar esa fiesta? Ahí en la lectura lo dice claramente. 1000 años. Ahora, no es cuántico ese número, un periodo de tiempo. Pero si nosotros estamos allá, en esa gran fiesta, ya, con el galardón, con nuestro esposo, cuando lo bueno ha vencido lo malo, ya el tiempo no es problema para nosotros. Eso puede ser una fiesta eterna. Ya ahí no hay más llanto, más tristeza, más dolor. Estamos felices, los redimidos allá en el cielo. Pero ¿qué pasó con los muertos sin Cristo, que no se levantaron, y los vivos sin Cristo, que al llegar los ángeles, recuerdan en Sodoma y Gomorra qué pasó al llegar los ángeles y no entrar? Destruyeron. En el tiempo de Noé, los que no entraron al arca, ¿qué pasó? Muertos, los destruyeron. Entonces, el diablo que engañaba a todas estas gentes de Babilonia, que tenía la primera bestia, recuerda que era un imperio, y la segunda bestia, que eran los asesores del faraón o del César. Estos, primera y segunda bestia, y el diablo que los engañaba, ¿son qué? Aquí se da como una introducción del capítulo 20. Son lanzados al lago de fuego y azufre, donde es la muerte segunda. O sea, son destruidos. Y aquí se cumple la profecía de Mateo 25:41. El lago de fuego y azufre preparado ¿para quién? Para el diablo y los suyos y sus seguidores. Entonces, ahí es lo que se llama el periodo de los 1000 años. Nosotros en fiesta, el diablo atado de manos. ¿Por qué atado de manos? Con una cadena. Porque, ¿con quién trabaja el diablo? Trabaja con gente. Y ya no tiene gente. Porque ¿cómo queda la tierra? Desolada y vacía. Ya no hay vida. Entonces el diablo anda corriendo de norte a sur y de este a oeste, viendo por un lado lo que él quiso hacer: robar, matar y destruir. La creación de Dios, porque él no puede ver al Espíritu Santo en su creación. Entonces, los muertos que quedan como estiércol sobre la faz de la tierra, y el diablo pasando por encima de ellos, para allá y para acá, no hay vida en la tierra. Inclusive, no vamos a entrar mucho en este tema, pero pueden leerlo allá con la destrucción de Babilonia, del capítulo de Jeremías 50 en adelante, y 51, y mismo Isaías, cuando Babilonia vino y cautivó el pueblo de Dios, etc. Ahí pueden ver cómo quedó la tierra desolada y vacía. Entonces, el diablo anda para arriba y para abajo.
desesperado, no hay trabajo, no hay personas, y momentáneamente se anuncia que son lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a repetir esto para que quede bien claro, porque hasta aquí llega el capítulo 19 de Apocalipsis. Las fiestas allá en los aires, eso solo Dios lo sabe dónde es, que nos ha preparado ese territorio, ángeles y los que ya nos hemos ido con Él. La puerta se cerró, ¿verdad? Y en la tierra quedan los del diablo con su tierra contaminada, como estiércol, con su gente. Y hasta aquí, el diablo preso, atado por una cadena. Aquí terminamos el capítulo 19. Y estaríamos pasando al 20. Porque este capítulo 19 es como un prólogo del 20. Después de que la fiesta ya llegó a los 1000 años y ya, Dios se acuerda y dice, ahora sí, vamos a bajar a la tierra, a poner los pies en la tierra. Vamos a bajar para darles el premio, el galardón, pero no el galardón que vimos primero. Vamos a darle a esta gente que está allá en la tierra su galardón, o su merecido más bien. Vamos a juzgar, porque ellos no pueden venir a estas bodas, no quisieron. Los invitamos y no quisieron, pero ahora vamos allá, porque hay que terminar con la maldad, porque esa es la palabra. Jesucristo no juzga a nadie. El Cordero no juzga a nadie. El Cordero, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dio las oportunidades que dio, pero muchos, y bastante, muchos como la arena del mar, no las aprovecharon. Entonces, ahora vamos a ir a... Sí, amado, perdón. El que realmente se condena, pues, es uno con su comportamiento, con sus cosas y todo eso. Él le da la oportunidad. Y yo quería hacerle una pregunta acá, que aquí dice en el capítulo 19, del versículo 2, porque sus juicios de Apocalipsis, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Eso es la pregunta. Esa es la primera. La gran ramera. No sé si en algún momento tocamos... Sí, algo así atrás, pero no recuerdo. Sí. Eran gentes. Sí, estamos hablando, recuerda que estábamos hablando de el imperio en ese momento, de ese contexto. ¿Cuál era? El imperio romano. Y habían dos bestias. Eso lo habíamos estudiado. Dos bestias. La bestia principal, bueno, el dragón, que es el mandamás, y tiene su bestia, que en ese momento eran los césares, ¿verdad? Los Herodes y los Césares. Pero actualmente. Sí, y ya estábamos en la segunda bestia, que eran los asesores de la gran bestia. Y el mundo en sí eran los seguidores activos de ese imperio, así secularmente, de ese imperio romano. Entonces, ¿dónde estaban la argolla, la plana grande? Estaban en el palacio del rey, en la casa presidencial, digamos, ahí. Entonces,
¿quiénes se sentaban ahí o quiénes vivían ahí en la casa del faraón? Esos eran los administradores de todo el imperio romano hasta el último rincón del mundo. Entonces, la Gran Ramera era la capital, de donde salían todas las órdenes, todos los decretos, todas las leyes. Actualmente, y todo esto que eran en oposición a Dios, ¿verdad? En rebeldía para con Dios. Entonces, hoy, Babilonia es el mundo. Y usted ha visto cómo el mundo, dirigido por sus Babilonias, entonces se oponen a la palabra de Dios. Ok, entonces la Gran Ramera son los opositores al Señor o a la palabra de Dios. Eso, pero más que todo, líderes. Sí, líderes. Líderes que manejan masas. Que manejan masas con oposición a la palabra. Con autoridad. Indistintamente hoy, como hay muchas Babilonias, muchos pueblos babilónicos, entonces indistintamente pueden darse... Ahí van religiones y van todos. Va todo. En algún momento no fueron solo religiones. Por ejemplo, cuando estuvo el comunismo. Político. Ateos. Son los ateos. Los agnósticos. Y así. Eso más o menos puede ser ideologías. Ajá. Entonces, que están en pleito. Y la pregunta es válida, porque, bueno, Apocalipsis 19 es la continuación, como dijimos, del Armagedón, del 16 al 18, que ahí sí encontramos en detalle el pleito de la mujer que se opone a la mujer de Dios, o sea, la palabra. Apocalipsis 16, 18. Del capítulo 16 al 18, 24, verso 24, que es el Armagedón. Ahí encontramos los pleitos, las plagas. Apocalipsis 16. Sí, de 16 al 18, 24. 18, 24. Ok. Ese es el Armagedón. Y ahí encontramos el juego de las rameras en oposición a Dios. O sea, son todos los poderes políticos. Los comerciantes, en el capítulo 18 se aclara muy bien eso. Son los comerciantes, los que... mercaderes del mar, de la tierra, todos los negociantes, y es todo lo que nosotros tenemos a la vista. Por eso, comerciantes y negociantes, ¿a qué? De este mundo babilónico, de Babel, de este mundo de confusión. Los poderes políticos, los poderes, todo eso. Y uno sale a la calle, ¿y qué es lo que ve? ¿Y dónde está la palabra de Dios? Usted se monta en un bus, en un taxi, en el otro, las fiestas aquí, las fiestas allá, los psicópatas, los sicarios, todo eso que es parte de la Babel. Que esto es un cuadro de la Babel de allá de aquel entonces, cuando se aumentó la ciencia. Sí. Y en la medida que se aumenta la ciencia, esta Babel, descubren la televisión, descubren tantas cosas y todo. ¿Y en qué se beneficia la palabra de Dios? En algo, pero muy poco. Más bien es esto para tener entretenido todas las actividades, los famosos, robándole el tiempo, entreteniéndolos. Porque el diablo cambió de táctica. Él no se aparece oliendo azufre, ni con cachos, ni con rabo. Claro. Dice, mejor me le aparezco ahí lindamente, exactamente, endulzándolo, como se le apareció a Jesús. Para apartarlos totalmente de la palabra de Dios. Y ahí ese es el gran peligro en el que estamos nosotros. No somos inmunes. De hecho, a veces si uno predica muy fuerte, para apartarse del mundo, de no ver tele, de los problemas de internet, de TikTok y todas esas cosas, este viejo es ridículo, está atrasado. Sí. Así vieron a Jesús.
Y así ven a nosotros. Y así lo ven, Sí, lo ven o lo vemos muchas veces. Y este otro, en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre. Esa es la alusión a él cuando, porque, ¿cuál es el título del Cordero que viene montado en caballo blanco? ¿Qué simboliza el Cordero inmolado? El poder de la palabra. ¿Y con qué se logró el poder de la palabra? Con la sangre. Con la sangre, Okay. usted dice. Y de hecho, Okay. ¿qué hacemos nosotros? Y ahora sí. Me cubro, me visto Sí, sí. con la sangre de Cristo. Y ahora sí. Porque aquí es al revés de los de Babilonia. Ujú. Aquí es, Él dio su sangre para redimirnos, para santificarnos, para limpiarnos, para poner un vestido blanco. Yo, con una corona de espinas. Los de Babilonia es como, al revés, matando, pisoteando la sangre de los hermanos. Sí, es que, amado, es que hay, digamos, muchas personas, o yo escuchaba también anteriormente escuchaba, y por eso es que uno, pues, cada día aprende más, por eso, porque el pueblo le falta conocimiento, nos falta conocimiento, Oseas 4:6, dice, entonces, me decían, mira, ¿qué es tal y tal religión, y qué tal esto, y la universal, y qué, y bueno, todas esas cosas, todas esas situaciones, porque uno, digamos, vale que usted está acá y nos explica, y le explica a las personas que muchos no saben o no sabemos, ¿me entiende? Entonces eso ya a uno le queda claro, ya uno aparta muchas cosas de la ignorancia donde lo tenían metido. Exactamente. Ignorantemente. Y ese es el mundo. Es el mundo. No pensemos que es tal y tal país, no. El mundo en sí. ¿Y dónde está? En las capitales es donde está la maldad más grande. ¿Qué significa ramera? Ramera, que La palabra- prostituta, también prostituta, sí, exactamente. que falsea las cosas de Dios. Ok. O blasfema. Pero, no prostituye la palabra. Sí. Prostituye la palabra, Sí, ok. que dice en blasfemias contra Dios. Ujú. ¿Cuál puede ser una blasfemia contra Dios? Hablando del campo de Dios, ¿verdad? Ujú, Y respetando los que creen, bueno, ujú. los que no Sí, creen. sí, ¿verdad? sí. Una blasfemia contra Dios hoy en día es el derecho a la vida de los bebés. Ujú. Es- El aborto, el Entonces, aborto. Dios es el dueño de la vida. Ujú. Y hay gobiernos que hoy en día están legalizando. Y dice, son derechos. Y Sí, esa sí, es sí. una blasfemia. Ok. Eso es un tipo de ramera. Un tipo de ramera. Están cambiando la verdad Ujú. por la mentira. Ujú. Tipo, son lenguajes, por eso al principio hablábamos mucho de los símbolos. Ujú. Porque si veíamos los símbolos, y insistía yo, porque cuando llegábamos acá, ya la persona iba a saber. Iba a saber. Es más, no necesitaba ni tener el instructor, leía esto, como ya sabía, mira. Ujú. ¿Ve? Pero cuando uno no sabe los símbolos, que eran un vocabulario del entonces. Sí, sí. Y entonces basta con ver el mundo como está. Y ya para hablar de Apocalipsis no se necesita ni abrir la Biblia. Con solo poner las noticias, Ujú. suceden cosas que suceden. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y ahí va. Y ahí es donde, como decíamos al principio, uno oye hasta de las personas que no conocen la palabra, dice, este mundo como está ya no vale la pena vivir. Mejor así como dicen los cristianos, que venga Cristo pronto. Ujú. Hay gente, amado, ahorita para que ya... No, siga, está ahorita. bonito. Ve, amado, hay personas que, no sé, los he escuchado y he oído porque a mí me ponen mucho mensaje
bastante, no montones, miles de miles, no, sería mentiroso, ¿verdad? Pero gente que como todo esto dice, ay no, ¿cómo yo voy a estar? Está bien, esos señores que están ahí ya que están, ya jugaron, digamos así, un ejemplo, ¿ah? Y yo le digo a usted y le digo a todos ustedes, amados y amadas del Señor, yo le digo, yo hubiera deseado conocer esto más joven. Oiga, es que la sabiduría, y cuando tú, amados y amadas del Señor, comienzan a entender esto, y qué es, y cuando tienen una revelación, y Cristo, el rollo que es la palabra, se le mete a usted por dentro, y comienza usted a enamorarse de la palabra de Dios, como que el mundo como que lo deja a un lado, como que lo deja en un segundo plano. Aunque como yo guarde, yo ir ayer y es porque el Señor comienza a llenarle los vacíos que a uno le faltan. Es verdad, es un vacío existencial de las personas. Entonces entran como un tipo de presión, como no, yo quiero ir allá, yo quiero ir a esto, yo quiero gente tal vez que no tienen un poco de dinero, o gente que tienen dinero, o gente que tienen cierta cosa, gente que están pasando momentos duros, todo eso. Entonces ahí es cuando usted dice, ay, es que mejor me hubiera muerto. Pero si ya uno desde pequeño, yo siempre lo he dicho, tal vez yo llegué en el momento que Dios llegara, que Dios quería que yo llegara, ¿me entiende? Pero yo hubiera deseado conocerlo joven, para evitarme un montón, yo me hubiera evitado un montón, pero un montón de cosas. Sinceramente, un montón de sufrimientos y un montón de situaciones. Aunque en el Evangelio se sufre, porque usted va a predicar la palabra, usted que anda predicando la palabra y que va aquí, va allá, va al otro, que está este caballero, este hombre también está mucho o iba mucho a San José, allá a predicar la palabra, a decirle a la gente, a mucho eso acá en la afuera y todo eso. Pero eso y uno a veces ve a personas que andan ahí predicando y eso es que yo estuviera mejor durmiendo, estuviera allá. No, es que no han sido tocados por el poder de Dios. Se lo digo así sinceramente, no han sido tocados. Ve a Saulo de Tarso, o a Pablo, al apóstol Pablo. Mire que el hombre fue tocado por el poder de Dios y el hombre se transformó de una manera que ya a él no le importaba la cárcel, no le importaba si vivía en opulencia, si vivía en pobreza, si vivía en esto, nada, no le importaba nada, porque tenía algo ya me imagino que aquello que uno siente, que debe sentir, porque yo tal vez uno lo siente como por destellos, o a veces realmente, ¿verdad? Bueno, pero Jesús es real, pero por destellos, entonces uno dice, ay, mire ay, vea esto, ay, mire, es que Jesús me presentó esto. Y entonces ahí comienza, no una emoción, sino como una transformación, como comenzar, como el primer amor. Ahora sí, amado, sígame. Sí, eso que está diciendo usted, es más bien que nosotros nos hemos contagiado de un cristianismo de life, de prosperidad. Y eso nos lleva al mundo. Pero veamos el ejemplo de Jesús. Viene, como la pregunta dice usted, ¿por qué? Con sangre. Bueno, con sangre se logró el triunfo. Amén. Y que ahí está el gran problema para nosotros. Que nosotros somos testigos. La palabra testigo quiere decir mártir. Y Jesús nos dice, si yo di mi vida, fui mártir, derramé mi sangre para estar aquí sentado a la diestra de mi Padre, y ustedes quieren venir a sentarse aquí a mi diestra y ahí seguir la fila, ¿qué deben hacer?
caminar por los pasos que Él anda. Y ahí es donde está lo difícil de la vida Así es. cristiana. Así. Que la vida cristiana no es para estar en este mundo. Ya nosotros estamos viviendo en el reino de los cielos, sentados en lugares celestiales, pero como que a veces se nos olvida. A veces queremos comprar modas, queremos comprar esto, queremos comprar el otro, andar con lujos, y hasta complicamos la vida, complicamos la situación económica, porque nos salimos de la palabra. Y por eso Jesús nos hace un llamado. Y es bien difícil predicar hoy. Si uno predica, ahí están los grandes mártires que llaman de la iglesia, los santos de la iglesia. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Reyes que dieron todo, dieron su vida, se fueron a las montañas, allá a ayudar a donde estaban los enfermos, la vida social. Lo que pasa es que el cristianismo nuestro, y empezando por uno, yo creo que estamos en problemas. Estamos en pañales. Porque el mismo Jesús nos dice en el Padre Nuestro, pidan que venga tu reino. Y si hacemos una historia, los apóstoles, o Pablo, como usted mencionaba, ¿a dónde terminaron? ¿En un palacio? ¿O muertos? Muertos. ¿Muertos por causa de qué? El Evangelio. Y si nosotros queremos entrar a esas bodas del Cordero, como hablábamos en Apocalipsis 19, ¿qué tenemos que hacer? El que no está dispuesto a dar su vida y sangre por causa del Evangelio, de la palabra, no entrará allá. Es duro, qué duro, Es duro. Qué duro. Y es bien difícil predicar, porque si uno predica un poquito así, dice, el Señor más anticuado, ¿de qué planeta será? No, es que la verdad nos tiene que hacer libres. La verdad nos hace libres. Nos hace libres, ¿entiendes? Entonces, al predicar la palabra, ya la verdad tendrá que... sí. La verdad tiene que hacernos libres porque... ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente dice, hoy ando con gozo, con un gozo y con una alegría y con una paz, y mañana ando deprimido, triste, agobiado, con una depresión, no quiero salir. Entonces yo no sé qué tipo de evangelio será ese, no sé qué tipo de evangelio. Y hoy que aquí en Costa Rica, la abuela Costa Rica, que estamos en la abuela Costa Rica, tenemos el derecho hasta a estar en un parque predicando la palabra de Dios, en cualquier lado predicando la palabra de Dios. He visto gente que hace poco que anduve por allá por Heredia haciendo unas vueltas ahí que me tocó ir a hacer unas gestiones, y entonces allá mujeres, hombres, un señor que ciego tocando la guitarra, creo que era cieguito, tocando la guitarra, danzando, alabando, bendiciendo, y aquel hombre con aquel gozo que se veía, con aquella alegría. Yo no sé por dentro la procesión que llevará, pero me imagino que si ya está entregado al Señor y murió a las pasiones de este mundo y muere a la carne de este mundo, es decir, mata la carne de este mundo, yo calculo que nosotros viviríamos diferente. Sí, ¿verdad? Ese es el enemigo número uno de nosotros, la carne. Es la que nos está llevando a la destrucción. Así es, hermano. Así es. Bueno, amados y amadas del Señor, esto hoy estuvo poderoso, hoy estuvo precioso, todo el tiempo está poderoso, está precioso. Gracias al amado, ya ha terminado, ¿verdad, pastor? Sí. Okay. Gracias al amado pastor Víctor Murillo por su disposición. Él tiene que desplazarse de cierta trabajo, creo que con el hijo, algo así, que está ahí haciendo un trabajo. Entonces se tiene que desplazar. El tiempo a veces uno dice, es que no tengo tiempo. El tiempo es de Dios y hay que dedicárselo al Señor. Muchas veces cuando uno pide
digamos, un ejemplo, una ayuda de un amado que venga a predicarle la palabra, que venga a ayudarle acá a predicarle, a darle el evangelio, a tirar palabra, a dar palabra, para que la gente también, bueno, mucha gente tendrá sus cosas, sus trabajos, y por eso, inclusive, el mismo demonio, o no sé, yo creo que el mismo demonio esclaviza muchas veces hasta dentro del trabajo, para que la gente no busque de Cristo. Porque dice, qué buen trabajo, mira que me gano ahora esto y ok, sí, pero en un momento llega a un vacío existencial, ¿verdad? Entonces, no tengo por qué esto, hay que dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo al Señor y dedicarle tiempo al trabajo, a todo, ¿verdad? Porque todo es simultáneo, todo es un conjunto. Pero no, de todas maneras yo le agradezco a todos los que por acá han venido a ayudarme en esto, a dar la palabra, porque esto es del Señor. Esto no es mío, esto es del Señor, esto no es de Víctor, esto es del Señor, esto no es de aquel, es del Señor. Y agradeciéndole a los que van a venir también, a lanzar la palabra de Dios, enviar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios, para que muchos de nosotros, ignorantemente, que ignoramos, porque hay gente que Dios les ha dado sabiduría. Este hombre, digamos, Pastor Víctor Murillo, que es un hombre que le ha dedicado mucho tiempo la vida al Señor en cosas, en alguna universidad, en la Universidad de la Vida, estudiando la palabra de Dios, para que venga a nosotros a darnos y nos saque de la ignorancia que muchos de nosotros padecemos. Amados y amadas del Señor, yo los bendigo en esta tarde y también el Señor los bendice. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso, tan precioso. Gracias, Señor, por esa palabra de Apocalipsis 19 y también las otras palabras que se dio, que se les abra el entendimiento, que la gente entre con gozo, con alegría, con esperanza, que pongan ahí en sus casas una danza, en su casa una adoración, en su casa, que aquellos que estén en trabajo, en taxis, en oficiales de seguridad, los que estén haciendo su trabajo ahí, que en un momento dado, pues el tiempo es del Señor, y bueno, tenemos responsabilidades dentro del trabajo, Señor, tenemos responsabilidades dentro del trabajo, y también el trabajo, pues hay que cuidarlo, y hay que respetar también a los jefes y respetar los horarios y todo eso. Pero yo le doy gracias a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Le doy gracias a todos aquellos que sacan su tiempo, ahora, más tarde, mañana, porque esto va a YouTube también, esto va a ciertas redes sociales ahí y todo eso. Entonces, agradeciéndole a todos. Buenas tardes, amados y amadas del Señor. Los bendigo y el Señor los bendice más. Los amo mucho, pero el Señor los ama más y mucho más. Y recuerde lo que el amado dijo, que esto, las bodas del Cordero y lo que viene para cada uno de nosotros, aquel que quiera llegar a la vida de Cristo y seguir a Cristo, como dice el Señor, aquel que quiera venir, tome su cruz y sígame. Amén. Buenas tardes, amados y amadas del Señor. Estamos invitados a las bodas del Cordero.